María de la Luz, una mujer honesta y trabajadora, con más de una década de dedicación a la Corporación Amanecer, vio cómo su vida se desmoronaba en un día fatídico. El amanecer de ese miércoles, en una fría mañana de la Ciudad de México, no trajo ningún indicio del vendaval que estaba por venir. Para María, el día comenzó como todos los demás, la alarma sonando a las 4:30 de la mañana, el silencio de la casa, la preparación del café para sus hijos aún dormidos y un beso suave en la frente de cada uno. Sabía que su vida era una batalla diaria, pero luchaba con dignidad y una sonrisa en el rostro. El viaje al centro de la ciudad era largo. Salía del barrio de Xochimilco, donde vivía en una pequeña casa rentada, y se dirigía a los imponentes rascacielos del Paseo de la Reforma. El trabajo como limpiadora en la Corporación Amanecer era más que un empleo, era la base de su existencia. Fue allí donde mantuvo a sus dos hijos, Sofía, de 9 años, y Mateo, de 7, después de que su esposo, Jorge, falleciera en un accidente de auto hace 3 años. Él era albañil y el ingreso familiar, aunque modesto, era suficiente. Con su partida, María asumió el papel de padre y madre, de proveedora y protectora, cargando el mundo sobre sus hombros sin quejarse. Llegó temprano a la Corporación Amanecer, como siempre lo hacía. El edificio aún estaba vacío, con solo los guardias de seguridad nocturnos terminando su turno. Saludó a don Pedro, el portero, con esa sonrisa sincera que iluminaba el vestíbulo todos los días. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que pasaría por esa puerta como empleada. «Buenos días, María. Otro día de trabajo, ¿verdad?», dijo don Pedro, liberando su acceso a los elevadores. «Buenos días, don Pedro. Ya sabe cómo es, ¿verdad? El trabajo no espera a nadie», respondió ella, acomodando el carrito de limpieza que ya conocía como la palma de su mano. María subía hasta el 12º piso, donde estaban las oficinas de los directores. Era su área de responsabilidad. Oficinas enormes, con ventanas que mostraban toda la ciudad despertando allá abajo. Siempre comenzaba por la oficina del director financiero, Héctor Ruiz. Una oficina imponente con un escritorio de madera maciza que, ella sabía, costaba más que su salario en un año entero. Mientras pasaba el trapo por los muebles, María notó que había papeles esparcidos sobre el escritorio. No era normal. Héctor siempre dejaba todo organizado antes de irse. Ella juntó los documentos con cuidado, sin leer nada, solo organizándolos como siempre lo hacía. Era su trabajo mantener todo limpio y ordenado. «Qué raro», pensó. «Nunca lo vi dejar la oficina tan desordenada». María continuó su rutina. Limpió los baños, aspiró las alfombras, acomodó los estantes. 3 horas después, cuando el horario de oficina comenzó a mover el edificio, bajó a tomar café en la cafetería de los empleados. Fue entonces cuando escuchó la primera conversación que hizo que su mundo se viniera abajo. Alguien entró a la oficina del director Héctor durante la madrugada. Susurraba Carla de la recepción a otras empleadas. «Desaparecieron documentos importantes, contratos millonarios. La dirección está desesperada. La empresa socia, Inversiones Estrella, acaba de llamar cancelando un negocio de más de 20 millones de pesos. Alegan que se filtró información confidencial». El corazón de María se aceleró. Ella había estado en esa oficina, había movido los papeles, pero solo para organizarlos, como siempre lo hacía. Sintió un nudo en el estómago, una mala sensación que no podía explicar. «Ya llamaron a la empresa de seguridad para revisar las cámaras», continuó Carla. «Quien haya hecho esto la va a pasar mal». María terminó su café rápidamente y regresó al trabajo. Trató de concentrarse en sus tareas, pero no podía sacarse de la cabeza la conversación que había escuchado, porque sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Su cuerpo temblaba de una forma que no podía controlar. Sus manos,
callosas por el trabajo, parecían incapaces de sostener el trapo de limpieza. Se sentía observada, como si cada empleado que pasaba a su lado la estuviera midiendo, juzgándola. El teléfono sonó en el 12º piso. Era para ella. La voz del otro lado era seca, sin ningún rastro de cordialidad. «María, necesita bajar ahora a la oficina de recursos humanos. Es urgente». «¿Pasó algo, señor?», preguntó ella, pero la línea ya había sido cortada. El elevador nunca se había tardado tanto en bajar. Cada piso parecía una eternidad. María sentía que le sudaban las manos. El corazón le latía demasiado fuerte, un ritmo de tambor que resonaba en sus oídos. Intentaba calmarse, repitiéndose a sí misma que no había hecho nada malo. Pero, ¿por qué la llamarían con tanta urgencia? ¿Por qué una voz tan fría? Cuando llegó al 5º piso, vio a Silvio Gómez, el gerente de recursos humanos, esperándola con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de decepción y rabia contenida. Él no la saludó, solo hizo un gesto con la cabeza para que entrara en su oficina. «Siéntese aquí, María», dijo, señalando una silla frente a su escritorio. La oficina estaba más fría de lo normal, o tal vez era solo la sensación. María obedeció, sintiendo las piernas débiles. «¿Qué pasó, señor Silvio? ¿Hice algo mal?» Silvio abrió un folder y sacó algunas fotos. Eran imágenes de las cámaras de seguridad. María se vio en la pantalla, entrando en la oficina del director Héctor, moviendo los papeles sobre el escritorio. Lo que vio en las fotos parecía una confesión de culpa, aunque ella sabía que era solo su trabajo. «María, ¿puede explicarme qué estaba haciendo con estos documentos?». La pregunta cayó como un rayo. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Solo los estaba organizando, señor Silvio, como siempre lo hago». Los papeles estaban esparcidos. «Junté todo y lo dejé bien acomodado en el escritorio. Es mi trabajo». «María, estos documentos contenían información sobre contratos de millones, contratos que ahora están en manos de nuestra competencia, Inversiones Estrella. ¿Cómo explica eso?». Las palabras salieron de su boca como puñaladas. María no podía entender lo que estaba sucediendo. Sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. «Señor Silvio, yo no entiendo nada de contratos. Ni siquiera sé leer bien esas cosas. Solo limpié la oficina como lo hago desde hace años. ¿Por qué me dice esto? Porque usted fue la única persona que tuvo acceso a esos documentos antes de que desaparecieran. Las cámaras no mienten». La injusticia de esa acusación le dolió más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. María trabajó toda su vida con honestidad, crió a sus hijos con dignidad. Nunca había tomado ni un lápiz que no fuera suyo. La idea de ser tratada como una ladrona la destruía por dentro. «No hice nada malo», repitió, pero su voz salía débil, como si las propias palabras dudaran de sí mismas. Silvio llamó a 2 testigos, empleados que María conocía desde hace años, personas con las que conversaba todos los días, a quienes saludaba con cariño. «¿Pueden confirmar que María tenía acceso libre al 12º piso?», preguntó Silvio. «Sí, ella siempre limpiaba ahí», respondió uno de ellos, José Luis, evitando mirarla a los ojos. «¿Y han visto que mueva papeles en los escritorios?». «Sí, ella siempre organizaba todo», dijo el otro, también desviando la mirada. María miró a esas personas esperando que alguien dijera la verdad completa, que dijera que ella siempre organizaba los documentos con cuidado, que nunca se había llevado nada, que era una persona de confianza. Pero el silencio fue más cruel que cualquier acusación. El miedo a asociarse con una persona bajo sospecha era más grande que los años de compañerismo. «María», continuó Silvio, «la empresa no puede mantener a una empleada bajo sospecha de filtración de información confidencial. Está despedida con justa causa». Las palabras resonaron en la oficina como un trueno. «Despedida con justa causa».
Eso significaba que no tendría derecho a nada, ni seguro de desempleo, ni ahorros para el retiro, nada. Después de años de trabajo honesto, la estaban tratando como a una criminal. Señor Silvio, por favor, yo no hice nada de eso. Tengo una familia que mantener, tengo cuentas que pagar. Por favor, revisen las cámaras bien. Alguien más debió haber entrado después de mí. Las cámaras no lo muestran todo. Las investigaciones demuestran que usted fue la única con acceso a los documentos. La decisión está tomada. Tiene 15 minutos para recoger sus cosas de su casillero y retirarse del edificio. El equipo de seguridad la acompañará. 15 minutos. 15 minutos para terminar años de trabajo honesto. María se levantó de la silla con las piernas temblando. Sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral. En el vestidor abrió su pequeño casillero. Pocas cosas, una blusa de repuesto, algunas medicinas para el dolor de cabeza, una foto de sus hijos que siempre la motivaba en los días difíciles. Guardó todo en una bolsa de plástico, las manos temblándole tanto que apenas podía doblar la ropa. Otras empleadas de limpieza estaban allí, pero nadie se acercó. Nadie le dijo una palabra de apoyo. El miedo a asociarse con alguien acusado de robo era más grande que los años de compañerismo. La única que se atrevió a hablar fue Beatriz, una mujer de mediana edad que trabajaba en el piso de abajo. «María, ¿de verdad lo hiciste?», preguntó Beatriz, la voz llena de incertidumbre. «Beatriz, me conoces desde hace tanto tiempo. ¿Crees que yo haría algo así?», respondió María entre lágrimas. Beatriz bajó la mirada. No sé qué pensar. La respuesta dolió más que la propia acusación. Si las personas con las que convivía todos los días dudaban de ella, ¿cómo convencería a alguien de su inocencia? El guardia de seguridad la esperaba en la puerta del vestidor. Un hombre joven que siempre la saludaba amablemente, ahora la miraba como si fuera una criminal. «Vamos, señora María, debo acompañarla hasta la salida». La caminata por los pasillos fue la más larga de su vida. Empleados se detenían para ver. Algunos cuchicheaban, otros desviaban la mirada con vergüenza. María mantuvo la cabeza en alto, pero sentía cada susurro como una puñalada en el pecho. En el vestíbulo, don Pedro, el portero que la había saludado por la mañana, no pudo mirarla a los ojos. La mujer que había llegado sonriendo esa mañana salía humillada, cargando sus pocas cosas en una bolsa de plástico. «Gracias por devolver la credencial», dijo el guardia de seguridad extendiendo la mano. María se quitó la credencial del cuello, ese pequeño pedazo de plástico que había llevado con orgullo durante años. La entregó sin decir una palabra. La puerta giratoria del edificio nunca había parecido tan pesada. Cada paso fuera de ese lugar era como si estuviera dejando atrás no solo un empleo, sino su dignidad, su reputación, su propia identidad. En la banqueta, María se detuvo y miró hacia atrás. El inmenso edificio de la Corporación Amanecer se alzaba imponente contra el cielo. Dentro continuaba la vida de cientos de personas. Para ellas, María ya no existía. Era solo otra empleada que había sido despedida con justa causa. La parada de autobús estaba a unos metros de allí. María caminó despacio, sintiendo el peso de la bolsa de plástico y el peso mucho mayor de la injusticia. Se sentó en la banca fría y dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en ese día terrible. «¿Cómo voy a explicarles esto a mis hijos?», pensaba. «¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Quién me va a contratar después de ser despedida con justa causa?». Las preguntas se multiplicaban en su cabeza, cada una más desesperante que la anterior. María miró la foto de sus hijos que había sacado del casillero. 2 niños que dependían de ella, que creían en ella, que nunca se imaginarían ver a su madre en esa situación. El autobús tardaba en llegar, o tal vez el tiempo estaba pasando demasiado lento. María abrazó la bolsa de plástico contra su pecho
Y lloró como no lo hacía en mucho tiempo. Lloró por la injusticia, por la humillación, por el futuro incierto que se abría ante ella. En ese momento, sentada en esa parada de autobús, María no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que nunca podría imaginar, que la mayor injusticia de su vida sería también el comienzo del mayor cambio que jamás había experimentado. María permaneció sentada en esa banca fría de la parada de autobús, abrazando la bolsa de plástico como si fuera su último bien en el mundo. Las lágrimas bajaban sin parar por su rostro, mezclándose con la desesperación que crecía en su pecho a cada minuto que pasaba. La gente caminaba a su alrededor, apurada con sus propias vidas, sin siquiera notar a la mujer destrozada que acababa de perderlo todo. ¿Cómo voy a llegar a casa y decirle a los niños que mamá perdió el trabajo?, pensaba, sosteniendo con fuerza la foto de sus hijos. ¿Cómo voy a mirarlos a los ojos y explicarles que no tendremos dinero para las cosas que necesitamos? El recuerdo de las promesas que les había hecho, de los pequeños sueños que ella y sus hijos tenían, como el viaje a las playas de Cancún en las próximas vacaciones, ahora le parecía una broma cruel. El ruido del tráfico parecía distante. Los autos pasaban, las bocinas sonaban. La vida seguía su ritmo normal mientras el mundo de María se había derrumbado por completo. Miró hacia el edificio de la Corporación Amanecer una vez más, tratando de entender cómo todo había salido tan mal. 15 años de trabajo honesto, murmuró para sí misma. 15 años levantándome temprano, haciendo todo bien, y así es como termina. En ese momento, un hombre de traje se detuvo frente a ella. María no levantó la mirada, pensando que solo estaba esperando el autobús, pero se dio cuenta de que él no se movía. Se quedó allí parado, como si la estuviera mirando. «Con permiso, señora», dijo una voz suave. «¿Está todo bien?» María levantó la vista y vio a un hombre bien vestido, con una expresión genuinamente preocupada. Tenía esa forma de ser de alguien que está acostumbrado a responsabilidades, pero sus ojos mostraban una bondad que ella no esperaba encontrar en ese momento. El traje era impecable, el reloj en su muñeca parecía caro, y por un momento se sintió aún más avergonzada por estar en ese estado lamentable. «Sí, gracias», mintió María, secándose rápidamente las lágrimas. «Puede seguir tranquilo, señor». Ricardo González observó la escena con más atención. Vio la bolsa de plástico en su regazo, los ojos rojos de tanto llorar, la postura de alguien que acababa de recibir el golpe más duro de su vida. «Mire, lamento entrometerme», dijo sentándose junto a ella en la banca. «Pero tengo una hija y si ella estuviera en una situación difícil, me gustaría que alguien al menos le preguntara si necesitaba ayuda». La comparación tocó el corazón de María. Miró a ese extraño que estaba dispuesto a sentarse a su lado cuando ni siquiera sus propios compañeros de trabajo tuvieron el coraje de defenderla. «Es usted muy amable», dijo la voz aún entrecortada, «pero no es algo que pueda resolver con la ayuda de nadie». Ricardo notó la credencial de la Corporación Amanecer, que aún era parcialmente visible dentro de la bolsa de plástico. Conocía bien esa empresa, ya había hecho negocios con ellos algunas veces. «¿Trabajaba en la Corporación Amanecer?», preguntó con cuidado. María sintió que se le oprimía el pecho de nuevo. «Trabajaba», respondió bajando la cabeza. «Hasta esta mañana». «¿Qué pasó, si no es indiscreto preguntar?». María dudó. ¿Cómo explicarle a un desconocido que la habían acusado de robo? ¿Cómo contarle que la estaban tratando como una criminal después de años de trabajo honesto? «Me acusaron de algo que no hice», dijo finalmente. «Me despidieron con justa causa». Ricardo notó el dolor en su voz. Había algo en la forma en que hablaba que transmitía honestidad. No parecía una persona tratando de justificarse por algo malo que había hecho. Parecía alguien genuinamente perjudicada,
¿Qué tipo de acusación?, preguntó, manteniendo el tono respetuoso. Dijeron que me llevé documentos importantes, que pasé información a la competencia. Las palabras le salían con dificultad. Señor, yo trabajo limpiando. Ni siquiera sé leer bien esas cosas de contratos. ¿Cómo iba a saber qué era importante o no? Ricardo prestó atención a cada palabra. Su experiencia como empresario le había enseñado a identificar cuando alguien mentía, y esa mujer definitivamente no estaba inventando una historia. ¿Usted organizó algunos papeles en el escritorio de algún director?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. María abrió los ojos, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Porque ya he visto situaciones parecidas. Alguien roba información importante y la persona más vulnerable termina asumiendo la culpa. Por primera vez desde la mañana, María sintió que alguien le creía. Fue exactamente lo que pasó. Solo organicé los papeles que estaban esparcidos en el escritorio, como siempre lo hago. Pero las cámaras me mostraron moviendo los documentos y ya. Para ellos, esa fue prueba suficiente. Ricardo asintió, indignado. Y nadie se interesó en investigar bien. Nadie revisó si otras personas tuvieron acceso a esa oficina. Dijeron que solo yo tenía acceso, pero eso no es verdad. Mucha gente entra y sale de esas oficinas, ejecutivos, asistentes, personal de mantenimiento, pero yo era la más fácil de culpar. ¿Por qué la más fácil?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella sonrió con amargura. Porque soy una limpiadora, ¿verdad? ¿Quién va a creerle a una limpiadora contra la palabra de gente importante? La respuesta le dolió en el corazón a Ricardo. Él mismo había sido juzgado por su apariencia cuando era más joven y aún no había construido su patrimonio. Sabía lo cruel que era el prejuicio basado en la posición social. ¿Tiene familia?, preguntó. Tengo 2 hijos pequeños. Solo dependen de mí. María sostuvo con fuerza la foto que estaba en la bolsa. ¿Y ahora? ¿Cómo voy a mantenerlos? ¿Quién me va a contratar después de ser despedida con justa causa? Ricardo vio que las lágrimas volvían a los ojos de ella. Sintió que algo se movía dentro de su pecho. Una indignación que crecía con cada palabra de esa historia. ¿Está usted completamente segura de que no hizo nada malo? María miró directamente a sus ojos. Lo juro por la vida de mis hijos que no hice nada más que organizar esos papeles. Si hubiera sabido que esto causaría problemas, ni los habría tocado. Ricardo le creyó. Había una sinceridad en esa mirada que era imposible de fingir. ¿Cuál es su nombre? María de la Luz. María, mi nombre es Ricardo González. Tengo una empresa aquí en la ciudad y puedo garantizarle una cosa. Si de verdad es inocente, esta injusticia no se quedará así. María no entendió lo que quiso decir. ¿Cómo, señor Ricardo? Conozco a gente en la corporación Amanecer. Ya he hecho negocios con ellos, y si pasó lo que estoy pensando que pasó, alguien tendrá que dar explicaciones. Pero si usted ni me conoce, ¿por qué se metería en un problema así por mí? Ricardo se detuvo a pensar en la pregunta. ¿Por qué él mismo se estaba ofreciendo a ayudar a una desconocida? Tal vez porque reconoció en ella la misma dignidad que su propia madre siempre había demostrado cuando las cosas se ponían difíciles. Tal vez porque sabía que las pequeñas injusticias se convierten en grandes problemas cuando nadie tiene el valor de enfrentarlas. María, le voy a contar algo. Cuando era joven, también me acusaron de algo que no hice. También perdí un empleo por una injusticia. Y en ese momento recé para que apareciera alguien que creyera en mí. ¿Y apareció? No apareció. Tuve que salir adelante solo y fue muy difícil. Pero me prometí que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien en una situación similar, no la dejaría pasar. María sintió que su corazón se calentaba por primera vez en ese día terrible. ¿De verdad cree que no hice nada malo? Sí, lo creo y lo voy a probar.
Deme su teléfono para que pueda contactarla pronto. María sacó un pedazo de papel arrugado de su bolso y anotó el número. Señor Ricardo, no tengo cómo pagarle por esta ayuda. ¿Quién habló de pago? Algunas cosas en la vida se hacen porque es lo correcto. El autobús de María finalmente llegó. Ella se levantó, aún sosteniendo la bolsa de plástico, pero ahora con una pequeña llama de esperanza encendida en su pecho. María, dijo Ricardo antes de que ella subiera al autobús, prométame algo. ¿Qué? No se rinda, no deje que esta injusticia la quiebre. A veces, las peores situaciones de la vida son solo el comienzo de cosas mucho mejores. María subió al autobús con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alguien que había encontrado un poco de fe en la humanidad, justo cuando más la necesitaba. Por la ventana del autobús, vio a Ricardo aún parado en la parada, mirando cómo el vehículo se alejaba. Ese hombre había aparecido de la nada y estaba dispuesto a ayudar a una desconocida sin pedir nada a cambio. Tal vez el mundo no era tan cruel como parecía esa mañana. Ricardo se quedó allí parado por unos minutos, observando cómo el autobús desaparecía en el tráfico. Sacó su celular y llamó a Fernando, su abogado particular. Fernando, necesito que investigues una situación en la corporación Amanecer. Una empleada fue despedida hoy con justa causa, acusada de filtrar información confidencial. ¿Hay algún interés comercial en esto, Ricardo? Hay un interés personal. Creo que hubo una grave injusticia y quiero descubrir la verdad. Ricardo colgó el teléfono y caminó de regreso a su coche. Aún no sabía cómo, pero iba a descubrir quién realmente había robado esos documentos. Y cuando lo descubriera, María de la Luz obtendría la reparación que merecía. Mientras conducía de regreso a su empresa, la consultoría González, Ricardo pensaba en la conversación que acababa de tener. Hacía años que no sentía esa sensación de propósito tan clara, como si el universo hubiera puesto a María en su camino justo en ese momento. A veces, pensó, necesitamos ayudar a los demás para recordar lo que realmente importa en la vida. Y ese día, tanto María como Ricardo no imaginaban que ese encuentro casual en la parada de autobús sería el inicio de una de las historias más bellas de justicia y redención que sus vidas habían presenciado. La vida de María de la Luz parecía haberse detenido. Sentada en esa banca fría de la parada de autobús, el mundo a su alrededor era un borrón de desesperación y humillación. La bolsa de plástico con sus pocas pertenencias era un peso que le dolía más en el alma que en las manos. Ella miró la foto de sus hijos, Sofía y Mateo, y la opresión en el pecho se intensificó. ¿Cómo iba a explicarles a esos dos niños que mamá ya no tenía trabajo? Que el sueño de un futuro mejor, de una casa propia, de una vida sin apuros, se había disipado en el aire. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro, mezclándose con la sal de la amargura. Era el dolor de la injusticia, de tener su dignidad pisoteada por algo que no hizo. Fue en ese momento de completa oscuridad que una voz suave la sacó del abismo. «Con permiso, señora», la voz dijo. «¿Está todo bien?» María levantó el rostro sorprendida. Parado frente a ella estaba un hombre bien vestido, de traje y corbata, con una expresión de genuina preocupación. Era Ricardo González. Él no la miraba con lástima, sino con un interés sincero. Para María, acostumbrada a la mirada de desprecio y juicio, la actitud de Ricardo era algo inédito. «Sí, gracias», mintió, secándose las lágrimas apresuradamente, sintiéndose avergonzada por su vulnerabilidad. Ella no quería molestar a un desconocido, especialmente a uno que parecía pertenecer a un mundo tan diferente del suyo. Ricardo, sin embargo, no se alejó. Vio la bolsa de plástico, la credencial parcialmente visible de la corporación Amanecer, la mirada de dolor en sus ojos,
Su intuición, agudizada por años de experiencia en el mundo de los negocios, le decía que algo estaba muy mal allí. «Disculpe la intromisión», dijo, sentándose en la banca junto a ella, «pero tengo una hija, y si ella estuviera en una situación difícil, me gustaría que alguien al menos le preguntara si necesitaba ayuda». La mención de una hija conmovió a María profundamente. Ese extraño se comparaba a un padre, mientras sus compañeros la trataban como una criminal. María, poco a poco, se fue abriendo, contando la historia de la acusación, de los papeles que solo organizó y que, irónicamente, se convirtieron en la prueba de su supuesto crimen. Habló sobre su trabajo, su dedicación y la total falta de sentido en la acusación de robo de documentos confidenciales. «Soy limpiadora», dijo, con la voz entrecortada. «Ni siquiera sé leer bien esas cosas de contratos. ¿Por qué haría eso?» La sinceridad en las palabras de María fue un faro para Ricardo. Él ya había visto y oído de todo en el mundo corporativo: avaricia, mentiras, juegos de poder. Pero el dolor y la honestidad en la voz de María eran inconfundibles. Su experiencia como empresario, que le había enseñado a leer a las personas, le decía que ella estaba diciendo la verdad. Se recordó una historia personal. Cuando joven, su madre, que también trabajaba en la limpieza, fue acusada de robar una joya. La humillación que sufrió, sin que nadie creyera en su palabra, la marcó para siempre. Ricardo se prometió a sí mismo que, si un día tenía el poder de cambiar la historia de alguien, lo haría. María de la Luz era esa persona. El momento de cambio ocurrió cuando Ricardo hizo la pregunta que nadie más había hecho. ¿Usted organizó algunos papeles en el escritorio de algún director? La sorpresa de María fue visible. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. Ricardo explicó que la situación era un cliché de injusticia. Alguien con poder e influencia utiliza a la persona más vulnerable como escudo. La vulnerabilidad de María, una limpiadora, la convirtió en el blanco perfecto para encubrir un crimen mayor. La conversación en la parada de autobús se extendió. María habló sobre sus hijos, sobre las cuentas, sobre el miedo al futuro. «¿Quién me va a contratar ahora despedida con justa causa?», cuestionó, volviendo la desesperación. Ricardo sintió una ola de indignación creciendo dentro de él. Ese no era un caso de dignidad herida, sino de una vida entera siendo destruida. «¿Cuál es su nombre?», preguntó. «María de la Luz». «María, mi nombre es Ricardo González. Tengo una empresa aquí en la ciudad y puedo garantizarle una cosa: si de verdad es inocente, esta injusticia no se quedará así». María, incrédula, intentó rechazar la ayuda, argumentando que no tenía cómo pagar. Ricardo, sin embargo, la tranquilizó, diciendo que algunas cosas en la vida se hacen porque es lo correcto. Él tomó su teléfono y prometió contactarla. La escena de María subiendo al autobús fue un retrato de la esperanza renaciendo. Ella subió al vehículo con el corazón ligero, las lágrimas de tristeza transformándose en lágrimas de fe en la humanidad. Por la ventana vio a Ricardo aún parado en la parada, como si garantizara que su promesa no sería olvidada. Ricardo, por su parte, no perdió tiempo. Apenas subió a su coche, llamó a su abogado, Fernando. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de urgencia. Él explicó la situación de María y le pidió a Fernando que iniciara una investigación inmediata en la corporación Amanecer. Ricardo no solo quería ayudar a una mujer, sino exponer una injusticia. Esa noche, la imagen de María en la parada de autobús no salía de la cabeza de Ricardo. Sentado en su lujosa oficina, en la consultoría González, miraba las luces de la Ciudad de México, pero su mente estaba en un barrio simple, en una casa humilde donde una madre y sus 2 hijos sufrían las consecuencias de la maldad de alguien. Fernando, su abogado, era un profesional de élite, conocido por su discreción y eficacia.
Trabajó toda la noche, revisando contactos y archivos. A la mañana siguiente, un nuevo elemento se añadió al misterio. Fernando descubrió que la corporación Amanecer tenía un historial de despidos repentinos y silenciosos, siempre involucrando a personas de cargos más bajos. Pero lo que encontró en relación a María fue algo inédito. Ricardo, la situación de María de la Luz es más grave de lo que imaginábamos, dijo Fernando en una llamada a la mañana siguiente. Descubrí que Mauricio Torres, asistente ejecutivo de Héctor, es quien realmente tenía acceso completo a todos los contratos e información. Él es la única persona con la clave maestra de los sistemas de seguridad, aparte del propio Héctor. Y lo más extraño, él fue el primero en sugerir una investigación interna y en revisar las cámaras. La sospecha de Ricardo se convirtió en un monstruo. El escenario se completaba. Mauricio, el brazo derecho del director, con acceso irrestricto a los documentos, utilizando a María como chivo expiatorio. El motivo aún era incierto, pero el método, la cobardía, la manipulación eran claros. Mauricio se aprovechó de la inocencia de María, de su rutina de limpiadora, para incriminarla. Al final del día, Ricardo recibió una llamada de un número desconocido. «Aló», dijo. «Señor Ricardo, soy María, María de la Luz». La voz de ella estaba entrecortada, como si hubiera llorado mucho. «Me dio su tarjeta esta mañana, pero no quiero que se meta en problemas por mi causa». El corazón de Ricardo se aceleró. Ya sabía lo que había pasado. «¿Por qué dice eso, María?» «Descubrí que Mauricio, el asistente del director, está diciendo que si alguien intenta defenderme tendrá problemas. Tengo miedo de que le haga algo malo a usted». La llamada de María era la prueba final que Ricardo necesitaba. El miedo de ella, su lealtad, su pureza, eran palpables incluso por teléfono. Mauricio no solo la incriminó, sino que también estaba intentando intimidar a quien la defendiera. «No le tenga miedo, María», Ricardo dijo con voz firme y decidida. «Personas como ese Mauricio solo tienen poder mientras los demás tienen miedo. Él no va a hacer nada, porque mañana mismo voy a la Corporación Amanecer con pruebas de todo lo que hizo». Un silencio pesado se instaló en la línea. María podía escuchar su propia respiración, acelerada. «¿Usted descubrió algo?», preguntó, la voz casi un susurro. «Descubrí que usted tenía razón desde el principio, María. Descubrí quién realmente robó los documentos y que la usaron a usted como chivo expiatorio a propósito. Descubrí que su dignidad vale más que cualquier contrato que ellos tengan». Las lágrimas de María, que antes eran de desesperación, ahora eran de alivio y gratitud. Ella no podía hablar, solo llorar. Lo sabía que alguien me había hecho esto a propósito, pero nadie me creía. «María, le prometo una cosa. Para el final de esta semana, usted tendrá su dignidad de regreso. Y quien le hizo esto va a pagar por cada lágrima que derramó. La verdad siempre gana, María. A veces tarda, pero siempre gana. Y esta vez tiene abogados competentes de su lado». Después de colgar, Ricardo se sentó por un momento, procesando todo. El dolor de María no era solo un dolor individual, sino un reflejo de una injusticia social mayor. La facilidad con la que las personas de poder incriminan a las personas de bajo estatus lo enfurecía. Él miró el teléfono y sonrió. La batalla ya no era solo por María, sino por todas las Marías del mundo. Ricardo llamó a Fernando nuevamente. «Fernando, agenda una reunión urgente con toda la dirección de la Corporación Amanecer para mañana por la mañana. Di que tenemos información sobre irregularidades graves que involucran la filtración de datos confidenciales y que, si no nos reciben, la información irá directamente a la prensa. Y prepara todo, cada prueba, cada documento, cada evidencia.
y prepara un segundo conjunto de documentos, una propuesta de reincorporación e indemnización para María. Una que compense no solo los daños materiales, sino principalmente los daños morales. El plan estaba trazado. Ricardo y Fernando serían los instrumentos de la justicia. Ese encuentro en la parada de autobús, que para muchos parecería una coincidencia, era, en realidad, el comienzo de una revolución. Y a la mañana siguiente, la corporación Amanecer, el lugar que destruyó la vida de María, sería el escenario de su redención. La mañana siguiente en la corporación Amanecer tenía una tensión diferente en el aire. Para los empleados, el día parecía normal, pero en el 15º piso, donde estaban las salas de reuniones más importantes, una atmósfera de urgencia y misterio reinaba. La dirección había sido convocada para un encuentro de última hora, con la promesa de información explosiva. Ricardo González y su abogado, Fernando, llegaron puntualmente, una dupla imponente que llevaba no solo carpetas, sino la certeza de una misión de justicia. Mientras pasaban por el vestíbulo, Ricardo observó a don Pedro, el portero, el mismo que había saludado a María de la Luz en la mañana de su despido. Don Pedro, ahora, los recibió con toda la cortesía, sin imaginar que esos hombres estaban allí para revertir la mayor injusticia jamás cometida en ese edificio. La caminata hasta el elevador y luego hasta la sala de reuniones se hizo en silencio, pero los pensamientos de Ricardo resonaban en su mente. Estaba a punto de confrontar a personas poderosas, pero tenía a su favor algo que ellas no esperaban: la verdad, documentada e irrefutable. Al entrar en la sala, la escena era digna de un tribunal. La mesa de madera maciza estaba ocupada por los directores de la Corporación Amanecer. En la cabecera, el director financiero, Héctor Ruiz, mostraba una expresión de preocupación. A su lado, Mauricio Torres, el asistente ejecutivo, parecía extrañamente pálido, con un nerviosismo que intentaba ocultar con una postura rígida. Sus ojos, sin embargo, traicionaban el miedo, fijándose de forma intermitente en Ricardo y Fernando. «Señores, gracias por venir», dijo Héctor, extendiendo la mano. «Entendemos que tienen información sobre irregularidades en nuestra empresa». Ricardo le estrechó la mano, mirando directamente a los ojos del director. «Sí, tenemos, señor Héctor, información que lo sorprenderá a todos, especialmente a usted». El aire en la sala se volvió denso. Mauricio se movió incómodo en la silla, aclarando su garganta. Fernando abrió la primera carpeta y distribuyó copias de documentos para cada director. «Señores, lo que están viendo son evidencias de un esquema de filtración de información confidencial que ha estado ocurriendo en esta empresa durante meses. El perjuicio ya supera los 20 millones de pesos». Héctor tomó los papeles y comenzó a leer. Su expresión cambió rápidamente de preocupación a shock. «Estos son nuestros contratos internos. ¿Cómo consiguieron esto?» «Lo conseguimos de la misma forma que su competencia lo consiguió, a través de alguien que tiene acceso privilegiado a esta información», respondió Ricardo, manteniendo la voz tranquila pero firme. Mauricio carraspeó nervioso. «Con permiso, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están haciendo este tipo de acusación?» Ricardo se volteó hacia él lentamente. «Nosotros somos las personas que descubrieron que usted, Mauricio Torres, dejó que una inocente asumiera la culpa por sus actos». El silencio en la sala fue ensordecedor. Héctor miraba alternadamente los documentos y a Mauricio tratando de procesar la información. Uno de los otros directores, el director de marketing, Carlos, que había estado callado hasta ahora, se pronunció. «¿De qué exactamente están hablando?» Fernando abrió la segunda carpeta. «Estamos hablando de María de la Luz, la empleada que despidieron con justa causa hace unos días». «¿La limpiadora que robó los documentos?»,
preguntó Héctor con voz incierta. La limpiadora que ustedes acusaron de robar documentos, corrigió Ricardo, su voz saliendo más fuerte, cuando quien realmente filtró la información está sentado aquí en esta mesa. Y no solo la filtró, sino que también la incriminó. Todas las miradas se volvieron hacia Mauricio, que se había puesto pálido como el papel. «Esto es absurdo», intentó defenderse. «Ustedes no pueden venir aquí haciendo acusaciones sin fundamento». Fernando, con una sonrisa de satisfacción, puso más documentos sobre la mesa. «No estamos haciendo acusaciones sin fundamento, señor Mauricio. Estamos presentando pruebas». Los documentos incluían capturas de pantalla de mensajes intercambiados entre Mauricio y representantes de la empresa estelar, La Competencia. Había correos electrónicos, comprobantes de transferencias bancarias, registros de acceso a los sistemas de la Corporación Amanecer fuera del horario de oficina. Héctor tomó los comprobantes de las transferencias. Los montos eran altos, muy altos para ser ignorados. Se volteó hacia Mauricio, la decepción y la rabia mezcladas en su voz. «Mauricio, ¿puedes explicar estas transferencias? Son cientos de miles de pesos». Esto debe ser un error», balbuceó Mauricio, su voz fallando. «Alguien debe haber falsificado esta información». Ricardo se levantó de la silla, su paciencia agotándose. «No hay error, Mauricio. Usted conocía perfectamente la rutina de María. Sabía que ella siempre organizaba los papeles que quedaban desordenados en los escritorios. La víspera del supuesto robo, usted dejó a propósito los documentos más importantes esparcidos en el escritorio de Héctor. ¿Y para qué? Para que las cámaras la mostraran tocando los documentos». Mauricio intentó argumentar, pero la desesperación en su voz era evidente. «Eso no tiene sentido». «Tiene todo el sentido», continuó Fernando, entrando en el juego de ajedrez psicológico. «Usted ya había fotografiado los contratos días antes con su propio celular. Cuando descubrieron la filtración, usted mismo fue quien sugirió que revisaran las cámaras para ver quién había tocado los documentos recientemente». Héctor golpeó la mesa con la mano, su rostro rojo de furia. «Mauricio, ¿es cierto esto?» «Héctor, me conoces desde hace años», intentó apelar a la lealtad. «He trabajado aquí con dedicación. Siempre he sido leal a la empresa». «¿Leal?», repitió Ricardo con ironía. «¿Usted llama lealtad a destruir la vida de una mujer honesta para encubrir sus propios crímenes? ¿A destruir la reputación de alguien que le dedicó 15 años de vida a esta empresa?» Carlos, el director de marketing, que se había mantenido callado hasta ahora, se pronunció: «Si estas acusaciones son verdaderas, estamos hablando de un esquema premeditado para incriminar a una empleada inocente». Fernando asintió. «Exacto. María de la Luz fue elegida como chivo expiatorio porque era la persona más vulnerable, una limpiadora sin recursos para defenderse adecuadamente. ¿Sabían que su nombre fue manchado en todo el mercado laboral por una mentira cobarde?» Héctor, aún procesando la magnitud de lo que se estaba revelando, preguntó: «¿Están completamente seguros de esta información?» Ricardo miró directamente a Mauricio. «Mauricio quiere contarle a sus jefes sobre los mensajes que envió a los empleados de la empresa amenazando a quien intentara defender a María. ¿Quiere contarles cómo intentó silenciar a las pocas personas que conocían la verdad?» Mauricio se levantó bruscamente de la silla. «No me quedaré aquí a escuchar estas calumnias». «Siéntese», ordenó Héctor con autoridad. «Aún no ha terminado». Mauricio volvió a sentarse, claramente derrotado. Fernando puso un documento más sobre la mesa. «Este es un informe técnico que muestra que los datos filtrados fueron accedidos desde la computadora personal de Mauricio Torres, usando su usuario, fuera del horario de oficina, la misma noche en que él dejó los documentos en el escritorio de Héctor».
Mauricio, la figura de poder y confianza de hacía unos minutos, era ahora solo un hombre pálido y derrotado. Miraba sus propias manos, como si buscara una salida que no existía. Tenía problemas financieros, finalmente admitió, con voz entrecortada por la desesperación. La empresa estelar ofreció mucho dinero por la información. Yo nunca quise perjudicar a nadie. Pero dejó que María asumiera la culpa. Ricardo explotó, su voz cargada de rabia. Una mujer con hijos pequeños que dependía de su trabajo para sobrevivir. ¿No pensó en las consecuencias de eso? No sabía que iba a llegar a esto, murmuró Mauricio, con una excusa débil y cobarde. ¿No lo sabía?, intervino Carlos indignado. Usted orquestó un plan para incriminar a una inocente. Lo único que no supo es que la verdad saldría a la luz. Héctor se levantó, visiblemente afectado. Había confiado en Mauricio ciegamente. Mauricio está despedido, y puede estar seguro de que tomaremos todas las medidas legales posibles contra usted por robo, fraude y difamación. Su carrera y su vida terminaron aquí. Héctor, por favor, intentó suplicar Mauricio. No hay, por favor, dijo Héctor con autoridad renovada. Usted traicionó la confianza de la empresa y destruyó la vida de una persona inocente. Y peor aún, intentó silenciar a quien pudiera probar su inocencia. Ricardo sintió una profunda satisfacción, viendo cómo la justicia finalmente llegaba, pero aún había un asunto pendiente. Señores, dijo, ahora necesitamos hablar sobre María de la Luz. ¿Qué sobre ella?, preguntó Héctor. Ella debe ser reincorporada de inmediato con disculpas públicas y debe recibir una indemnización justa por los daños morales y materiales sufridos. Su nombre fue manchado en toda la ciudad. Perdió meses de trabajo y su dignidad. Ella merece reparación, no solo una simple reincorporación. Tienen razón, admitió Héctor con voz exhausta. Cometimos una grave injusticia con ella. Nuestro proceso falló. Nosotros fallamos. Fernando abrió la tercera carpeta. Hemos preparado una propuesta de acuerdo. Reincorporación inmediata, pago de todos los días no trabajados, una indemnización por daños morales y materiales que sea compatible con la gravedad de la injusticia cometida y una declaración oficial de la empresa confirmando su inocencia. Ricardo miró a Mauricio una última vez. Espero que haya valido la pena cambiar su dignidad por dinero sucio. Mauricio no pudo responder. Salió de la sala, escoltado por un guardia de seguridad, llevando solo la vergüenza de haber sido descubierto. El silencio que siguió en la sala fue el de una tormenta que acababa de pasar. Señores, dijo Héctor a Ricardo y Fernando, haremos todo lo necesario para reparar la injusticia cometida contra María de la Luz, y pueden estar seguros de que nuestros procedimientos internos serán reevaluados. Ustedes nos abrieron los ojos a una falla muy grave. Ricardo sonrió por primera vez desde que había entrado en esa sala. María está esperando una llamada de ustedes, señor Héctor. Cuando salieron del edificio, Fernando preguntó, Ricardo, ¿cómo crees que reaccionará María cuando sepa todo? Ricardo miró al cielo y sonrió. Creo que por primera vez en muchos días podrá dormir en paz. La verdad finalmente ganó, y eso es solo el comienzo. Tenía razón. La verdad finalmente había ganado. Y María estaba a punto de descubrir que la justicia, aunque tardía, aún existía en el mundo. El teléfono de ella sonó. El sonido del teléfono en la pequeña cocina de María de la Luz sonó como una campana sagrada. Era un sonido que había aprendido a temer, asociado con cobros, malas noticias y la creciente desesperación. Dudó antes de contestar, con el corazón latiendo fuerte, pero la voz del otro lado no era la de un acreedor.
Era la voz de Héctor Ruiz, el propio director financiero de la Corporación Amanecer. Aló, María, soy Héctor Ruiz de la Corporación Amanecer. El corazón de María casi se detiene. ¿Por qué la estaría llamando él personalmente? ¿Más acusaciones? ¿Un juicio por difamación? Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? La voz de María era pequeña, casi un susurro. María, primero quiero pedirle 1000 disculpas por lo que pasó. Descubrimos que usted fue víctima de una injusticia terrible. Nuestro asistente, Mauricio Torres, fue quien realmente filtró la información confidencial. Él armó un plan para que usted pareciera la culpable. Las palabras de Héctor resonaron en la cabeza de María, como si estuviera soñando. Fue como si un peso de 1000 kilos le hubiera sido quitado de los hombros. El alivio fue tan abrumador que se sentó en la silla de la cocina, con las piernas débiles, y se echó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de redención. ¿Lo dice en serio, señor?, logró decir entre sollozos. Completamente en serio. Mauricio lo confesó todo. Ya fue despedido y estamos tomando todas las medidas legales contra él. María apenas podía creerlo. La inocencia, que ella sabía que era suya, finalmente había sido probada. El honor que le fue arrebatado de forma tan brutal estaba siendo restaurado. Lo sabía, murmuró. Sabía que no había hecho nada malo. María, queremos que regrese a trabajar con nosotros de inmediato, con todos sus derechos restablecidos, y queremos pagarle una indemnización justa por los daños morales que sufrió. Además, haremos un comunicado oficial a todos los empleados, aclarando su inocencia y pidiendo disculpas públicas por nuestro error. La llamada de Héctor fue solo el comienzo. Pocos minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Era Ricardo González. Su voz, que María ahora reconocía como la voz de la esperanza, estaba llena de alegría. «María, ¿ya supo la buena noticia? Señor Ricardo, yo no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí. Usted salvó mi vida». «María, no tiene que agradecer nada. La justicia tenía que ser hecha, pero puedo hacerle una pregunta. ¿Por qué se interesó tanto en mi caso? Usted ni me conocía». Ricardo se quedó unos segundos en silencio antes de responder. Su voz se suavizó, cargada de una emoción que María nunca había oído. «María, cuando yo era joven, mi madre trabajó como empleada doméstica. Un día la acusaron de haber robado una joya muy cara. Fue humillada, despedida, y nadie creyó en su palabra. Semanas después, la joya fue encontrada, pero nunca le pidieron disculpas a mi madre. Ella cargó con esa humillación hasta el final de su vida. Vi la misma dignidad en sus ojos, la misma honestidad. Cuando la vi en la parada de autobús, no podía permitir que la misma injusticia volviera a ocurrir». La revelación conmovió a María profundamente. Ella no era solo una víctima, era un símbolo de una causa mayor. Su dolor, que parecía tan aislado, estaba conectado a algo mucho más profundo. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. «María, me gustaría hacerle una propuesta. ¿Le gustaría trabajar en mi empresa, en la consultoría González?» María se quedó sin palabras. «¿Trabajar con usted? Pero si soy una limpiadora, señor Ricardo. Usted tiene una empresa grande e importante». «María, usted tiene algo que es más valioso que cualquier diploma: carácter. Y yo necesito personas con carácter en mi equipo. No tiene que entender de consultoría. Le ofrezco un puesto en el área administrativa. Usted sería responsable de cuidar el bienestar de los empleados, organizar beneficios, coordinar programas de ayuda mutua. Usted usaría su experiencia para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por dificultades similares». La oferta era más de lo que María jamás había soñado. Un salario 3 veces mayor, seguro médico completo para ella y los niños.
la oportunidad de hacer un trabajo con propósito. Era la respuesta a todas sus oraciones. Ella aceptó. El último capítulo de la historia de María no fue sobre el sufrimiento, sino sobre el ascenso. El siguiente lunes se presentó en la consultoría González. El edificio era más pequeño que la corporación Amanecer, pero el ambiente era completamente diferente. Las personas se saludaban con sonrisas genuinas. La jerarquía era casi invisible. Ricardo la recibió personalmente en el vestíbulo. Bienvenida a su nuevo hogar profesional, María. Él la presentó al equipo, que la recibió con calurosos aplausos. María se sintió valorada, respetada, una colega y no solo una empleada. Pero su misión, que comenzó en el dolor, se convirtió en un propósito de vida. Ricardo y María crearon el Fondo de Asistencia Social de la empresa, un proyecto dedicado a ayudar a otras personas que pasaban por injusticias laborales como la que ella había vivido. 3 meses después de empezar, un reportaje del Noticiero Nacional destacó la historia de María, una nota sobre la injusticia que sufrió, y la ayuda de Ricardo se volvió viral, conmoviendo a miles de personas en todo México. María y Ricardo dieron una entrevista, en la que ella, con una voz fuerte y emotiva, contó su historia de humillación, pero también de superación y perdón. El reportaje se emitió, y el teléfono de la consultoría González no paró de sonar. Empresarios de todo el país llamaban, ofreciendo ayuda financiera y apoyo para el fondo. Personas que habían pasado por situaciones similares llamaban, pidiendo orientación y apoyo. En solo unos meses, el Fondo de Asistencia ayudó a 15 familias. El dolor de María se había transformado en una fuerza que estaba sanando el dolor de otros. La historia llega a su clímax con la inauguración del Instituto María de la Luz para la Justicia Social. Un año después de su calvario, María estaba parada frente a un edificio en la Ciudad de México que llevaba su nombre. Un edificio de 5 pisos dedicado a ayudar a personas que pasaban por injusticias laborales. La placa dorada en la entrada era un símbolo de su jornada, donde la dignidad, la esperanza y la compasión se unieron para crear un legado duradero. El instituto, financiado por donaciones y alianzas, incluida la de la Corporación Amanecer, que se convirtió en uno de sus mayores patrocinadores, era la prueba viviente de lo que una persona puede hacer con su dolor. La historia de María no solo transformó su vida, sino también la cultura de su antigua empresa, que implementó nuevos protocolos y defensorías. En la ceremonia de inauguración, rodeada por sus hijos, Sofía y Mateo, y por Ricardo, que se convirtió en más que un jefe, un amigo y protector, María dio un discurso. Hace exactamente un año, yo estaba sentada en esa parada de autobús, llorando, pensando que mi vida había terminado. No imaginaba que la mayor injusticia de mi vida sería en realidad la mayor bendición. Si no me hubieran despedido, no habría conocido a Ricardo. Si no hubiera conocido a Ricardo, el Instituto María de la Luz no existiría, y 342 familias a las que ya hemos ayudado seguirían sufriendo en silencio. El público, lleno de periodistas, empresarios y sobre todo personas que fueron ayudadas por el instituto, aplaudió de pie. Sofía y Mateo, con la inocencia y la sabiduría de la juventud, subieron al escenario y expresaron su orgullo por su madre. Mi mamá me enseñó que no debemos tener miedo de lo que las personas nos hacen, sino de lo que elegimos hacer con lo que nos hacen, dijo Sofía con voz clara y firme. La última escena es un tributo al viaje de María. Ella y Ricardo, con los hijos y una multitud de personas que se convirtieron en su nueva familia, regresan a la parada de autobús donde todo comenzó. La banca fría ahora tenía una pequeña placa dorada. Aquí nació el Instituto María de la Luz,
donde la esperanza encontró la compasión. María se sentó en la banca, no con el peso de la desesperación, sino con la ligereza de la gratitud. Ricardo se sentó a su lado, como lo hizo un año antes, y ellos miraron el edificio de la Corporación Amanecer, ahora un símbolo de su victoria. La historia de María no tiene un final, sino una continuación. Cada vez que alguien ayude a una persona que sufre una injusticia, cada vez que alguien crea en alguien cuando todos dudan, la historia de ella se repite, esparciendo esperanza y justicia por el mundo. Y María, una limpiadora que lo perdió todo y ganó un propósito, se convirtió en el símbolo viviente de que el dolor, cuando no nos destruye, nos hace inquebrantables. Su lágrima más grande se convirtió en la semilla del proyecto más grande de su vida. No olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo para apoyar nuestro trabajo. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo?